Buenas. Hoy nos metemos de lleno con un tema central del derecho procesal acá en Argentina, la prueba confesional. Tenemos a mano unos apuntes de clase, la clase 10 PROC GRL1, que nos van a servir de guía, digamos. El objetivo es claro, entender bien qué es esta prueba, cómo funciona en la práctica de un juicio y por qué tiene tanta relevancia. Así que bueno, vamos a desmenuzar esto. Para tener una idea general, estos apuntes dicen que no es la única prueba, claro. Están la documental, testimonial, informativa, pericial, el reconocimiento judicial. Pero hoy la lupa va directo a esa declaración que puede hacer una de las partes del conflicto. Exacto. Y es fundamental entender esto desde el principio. Cada medio de prueba tiene su porqué, su momento, su forma. No es que usas cualquiera para cualquier cosa, ¿viste? Cada una sirve para probar algo de una manera específica, todo para intentar llegar a esa verdad procesal. Y la confesional tiene eso de particular. Va directo a una de las partes, busca que reconozca hechos. Es como preguntarle al protagonista mismo. Bárbaro. ¿Y dónde encaja principalmente esta prueba confesional? Los apuntes la sitúan más que nada en el llamado proceso ordinario. Contame un poco qué onda con eso. ¿Por qué ahí específicamente? Mira, el proceso ordinario es como el camino estándar, el más completo en la justicia civil y comercial nuestra. Se usa para los casos más complicados, donde hay mucho para discutir, digamos. Por eso los plazos son más largos, tenés más chance de presentar pruebas, de discutirlas bien, de armar tu estrategia. El objetivo principal, como dicen los apuntes, es definir si existe o no una relación jurídica entre las partes o qué alcance tiene esa relación que se está peleando. Y ojo que la fuente destaca algo que me parece interesante. Dice que la primera instancia, que es donde se juega fuerte en el proceso ordinario, es absolutamente rica en la petición y producción de pruebas de todo tipo. O sea, es el momento de poner toda la carne al asador con las pruebas. Totalmente. Es ahí donde se juega gran parte del partido probatorio. Ahora, estos apuntes no detallan el cómo ofreces específicamente la confesional, paso a paso, pero sí dan la idea general. Normalmente, las pruebas se ofrecen al principio, con los escritos principales, la demanda y la contestación. Ahí es cuando una parte dice, che, yo quiero que la otra parte venga y declare bajo juramento sobre estos hechos puntuales. Eso es básicamente pedir la absolución de posiciones, que es el nombre técnico del mecanismo para conseguir esta prueba confesional. O sea que lo pedís bien temprano en el juicio. Claro, lo planteas casi de entrada. Y después, como pasa con todas las pruebas, viene una especie de filtro. Hay una audiencia importante que el Código Procesal llama la audiencia del artículo 360. Ahí el juez analiza si esa prueba que pediste es conducente, o sea, si es útil, si es pertinente para resolver el caso concreto. No es que pedís cualquier cosa y te la aceptan sí o sí, ¿se entiende? Hay un control para que el proceso no se llene de trámites que no suman. Lo interesante es cómo este paso busca que solo avance la prueba que realmente importa. Entendido. Hay un control para que no sea un viva la pepa de pruebas. Y me imagino que este proceso ordinario, con toda esa amplitud y sus tiempos, debe ser muy distinto a otras formas de juicio, más rápidas, ¿no? El tema tiene otras vías, para casos que necesitan una solución más veloz. Los apuntes mencionan el proceso sumarísimo. Es casi lo contrario al ordinario. Todo muy concentrado, plazos bien cortos, menos audiencias. La prioridad es la rapidez. Así que la posibilidad de desplegar un montón de pruebas es mucho más acotada. Ahí la confesional, bueno, quizá no tenga tanto lugar o se maneje de otra forma. Y también nombra los procesos especiales, como los de alimentos o divorcios. Por lo que dice acá, parece que tienen sus propias reglas, todavía más simples. Dice que en esos casos, toda la prueba va de una, junto con la demanda y la contestación. Exacto. En esos procesos especiales, la agilidad es lo primordial. Pero volviendo a la confesional, que es más típica del ordinario. Una vez que el juez dijo, sí, esta prueba de absolución de posiciones va, ¿cómo se hace para que la otra parte efectivamente venga a declarar? Porque no basta con un llamado por teléfono, ¿verdad? Ni a palos. Seguro que hay todo un procedimiento formal. Totalmente. El expediente tiene su propio sistema de comunicación oficial, que son las notificaciones por cédula.
para citar a la contraparte a esta audiencia específica donde va a tener que responder preguntas bajo juramento, la absolución de posiciones, que es el corazón de la prueba confesional, se usa una cédula diseñada para eso. Una cédula para absolución de posiciones. Suena importante. ¿Y qué tiene que decir sí o sí esa cédula para que sea válida? Los apuntes parecen detallar bastante esto. Sí, y es clave que sea súper precisa. La fuente indica los datos esenciales que no pueden faltar: nombre completo y domicilio de la persona citada, la carátula del juicio para que sepa de qué expediente estamos hablando. El juzgado, imagino. Claro, el juzgado y la secretaría donde tramita. Y, fundamental, la transcripción exacta de la parte de la decisión del juez que ordena la citación. Si con eso no queda del todo claro para qué lo citan, tiene que decir explícitamente el objeto. Se lo cita a absolver posiciones tal día a tal hora. Cero lugar a dudas. Clarísimo, no puede haber confusión. Y mencionan que incluso hay formularios preimpresos, eso ayuda. Sí, es bastante común usarlos para no tener que escribir todo desde cero. Pero el contenido tiene que ser exacto igual, ¿eh? No cambia la exigencia. Y acá viene un paso de control que es muy, muy importante y característico del procedimiento: el confronte. Una vez que el abogado prepara la cédula... Espera, no sale directamente del juzgado. ¿Qué es eso del confronte? Suena como un examen. Sonríe levemente. Algo así, pero es un control administrativo. Antes de que esa cédula se envíe, un empleado del juzgado la agarra y la compara, la confronta. Revisa palabra por palabra con la resolución original del juez que está guardada en el expediente. Se fija que todos los datos estén correctos, que la transcripción sea idéntica, que cumpla todos los requisitos formales que mencionamos recién. Es un control de calidad, pero bien riguroso. Mira vos. ¿Y si hay un error? No sé, un número mal puesto, una letra que no va. Si el empleado encuentra cualquier pifia, por mínima que parezca, la cédula es observada, que significa que te la devuelven, no la mandan a notificar. El abogado tiene que corregirla y presentarla de nuevo hasta que esté perfecta. Esto te muestra la importancia que se le da a la formalidad para que la notificación sea válida y nadie después pueda decir: che, a mí no me avisaron bien o me avisaron mal. Un error acá te puede hacer perder un tiempo re valioso o incluso hacer que se caiga la citación. ¿Qué nivel de detalle realmente? O sea, esa rigurosidad no es solo un trámite burocrático, puede ser decisiva. Ahora, entiendo la lógica de proteger derechos con tanta formalidad, pero mirándolo desde el lado del que quiere que el juicio avance rápido, ¿no puede sentirse a veces como un obstáculo? Es un equilibrio complicado, sin duda. La formalidad busca asegurar el debido proceso, el derecho de defensa de todos, que nadie quede en desventaja por un error. Pero sí, es verdad, en la práctica, a veces puede generar demoras si hay errores o si el control es, digamos, excesivamente detallista. Es parte de las reglas del juego procesal, y los abogados tienen que ser muy cuidadosos, muy prolijos con estas cosas, para no tropezar. La prolijidad en estos trámites es parte de la estrategia también, ¿eh? Bien. Entonces, la cédula pasa el confronte, llega a destino. La persona queda notificada. Tiene que ir a la audiencia. Hay reglas para eso también. ¿Los apuntes mencionan algo sobre tiempos de espera? Sí, claro. Las audiencias tienen un día y una hora fijados por el juzgado, y después hay costumbres o reglas prácticas. Los apuntes dan como ejemplo la famosa media hora de espera que se suele dar en la provincia de Buenos Aires para las audiencias de testigos. Si bien no lo dice específicamente para la absolución de posiciones, es un ejemplo de cómo funcionan estas cosas. Suele haber una tolerancia, pero es limitada. Si te pasas de cierto tiempo, te pueden tener por ausente y eso puede tener consecuencias negativas para vos en el juicio. Ok, entonces la persona va, declara. ¿Y cómo queda registro de eso? ¿El juez anota en un papelito? No, por favor. Todo lo importante que pasa en una audiencia como esta, donde alguien declara bajo juramento, tiene que quedar registrado formalmente. Se hace en un acta. Es el documento oficial que deja constancia escrita de lo que pasó. ¿Y qué datos sí o sí tiene que tener esa acta para que sea válida, según estos apuntes que tememos? Tiene que ser bien completa. Debe decir quiénes estuvieron presentes y un detalle que mencionan: el nombre de quien declara, el absolvente. Se suele poner todo en mayúsculas para que se destaque. También se deja constancia de dónde está guardado en el expediente el pliego de posiciones.
Ah, las preguntas escritas. Exacto. Esas son las preguntas que preparó la otra parte. Se anota en qué foja está y qué número tiene. Y si el abogado que está preguntando hace más preguntas en el momento, oralmente, que se llaman ampliaciones, esas también se tienen que transcribir en el acta siguiendo la numeración. Todo tiene que quedar asentado ahí. Es un sistema bastante armado para que no se pierda información clave. Pero pongámonos en el peor escenario. Se pierde el expediente. No sé, un incendio, una inundación, se lo roban, lo que sea. ¿Y ahí? Perdiste. Se perdió toda esa prueba, la confesional incluida. Es el peor de los casos, claro, pero el Código Procesal lo tiene previsto. Si se pierde o se destruye un expediente, el juez tiene que ordenar lo que se llama su reconstrucción. No es que se empieza de cero mágicamente, sino que se intenta rearmarlo lo más fielmente posible. ¿Y cómo se hace ese laburo de reconstrucción? Suena complicadísimo. Y lo es. El juez intima a las partes, a sus abogados, a que aporten todas las copias que tengan guardadas. De los escritos que presentaron, de los documentos, de las cédulas que mandaron, de las actas de las audiencias, todo lo que sirva. El propio juzgado también busca en sus registros internos a ver si quedó alguna copia, algún respaldo. Si hace falta, incluso se pueden pedir copias a archivos públicos, a otras oficinas judiciales. Es como intentar armar un rompecabezas con las piezas que se puedan encontrar. Y los apuntes dicen algo curioso, que una vez reconstruido el expediente puede quedar como reservado. ¿Eso por qué sería? Es una medida de seguridad adicional, digamos. Como es un expediente que se armó con copias y que fue reconstruido, a veces se lo resguarda un poco más, se lo pone en estado reservado para evitar que se vuelva a perder o que alguien, no sé, meta mano indebidamente. Si conectamos esto con la imagen completa, te das cuenta del valor que tiene cada papel, cada registro documental dentro del proceso judicial. Cada actuación cuenta y hay que cuidarla mucho. Clarísimo. Entonces, haciendo un repaso rápido para que quede la idea central. La prueba confesional es un medio de prueba muy formal, muy reglado. Para que se produzca hay pasos que no te podés saltear. La situación con una cédula específica, la de absolución de posiciones. Esa cédula no sale así nomás. Pasa por un control súper estricto que es el confronte. Lo que se dice en la audiencia queda registrado al pie de la letra en un acta, que se guarda en el expediente. Y hasta hay un plan B por si ocurre lo peor y el expediente desaparece. La reconstrucción. Entonces, ¿qué significa todo esto en criollo, digamos? Es el mecanismo formal que tiene la justicia para obtener una declaración directa de una de las partes involucradas. Una declaración que puede incluso serle perjudicial, o sea, una confesión hecha y derecha. Exactamente. Y todo este endamiaje de formalidades, la cédula, el confronte, el acta, no es un capricho burocrático. Se inserta en el objetivo más grande que tiene el proceso: intentar averiguar qué pasó realmente, o al menos qué hechos se pueden dar por probados para poder dictar una sentencia justa. Y créeme, la declaración de una parte, obtenida de esta manera, puede ser absolutamente determinante. Puede aclarar el punto central del conflicto, confirmar la versión de una parte, destruir la de la otra. A veces define el resultado del juicio. Tiene toda la lógica. Pero toda esta formalidad, especialmente la que rodea a la citación. Ahí tocas un punto interesante, porque esto nos lleva a pensar más allá, en la estrategia procesal, ¿viste? Ya no se trata solo de qué podría llegar a decir la otra parte si declara, sino también de cómo manejas vos, como abogado, el intento de que esa declaración se produzca. Cada paso tiene su vuelta de tuerca táctica. Eso me quedaba dando vueltas. Una idea final, para que nos quedemos pensando que surge de todo esto que charlamos sobre la cédula, el confronte, la posibilidad de que un error te trabe la citación. Pensando como abogado estratega, ¿hasta qué punto la decisión misma de pedir o no la absolución de posiciones, más allá de si vos crees que el otro va a confesar algo o no, puede ser en sí misma una jugada táctica? O sea, ¿puede el proceso de intentar obtener esa confesión, con todas sus formalidades y los posibles obstáculos, ser tan relevante para la estrategia general del caso como la confesión misma que estás buscando? Interesante para pensarlo, ¿no?